Poniendo las bases sobre este tema, nos encontramos que Dios no atrajo a ninguno de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable para dejarnos a medias. La palabra a medias tiene un denominativo muy claro: mediocre. Dios nunca ha hecho nada a medias. Dios nunca ha hecho nada más o menos. Si usted lee Génesis, Él dice que todos los días miró lo que había hecho y era en gran manera bueno. ¿Cómo es lo que Dios hace? ¿Cómo es lo que Dios hace? Entonces, ¿qué es lo que Él quiere con usted y conmigo? Hacer un hombre y una mujer santos y sin mancha delante de Él, en gran manera bueno. No, pero ninguno entendió. ¿Ah, sí? ¿Usted entendió? Otra vez. El Señor te diseñó y desde antes de la fundación del mundo determinó que iba a hacer de ti y de mí hombres y mujeres santos y sin mancha delante de Él. Eso significa en gran manera buenos, ¿sí o no? No a medias, no corruptos, no. Dele la gloria al Señor si se la va a dar. Oiga, no a medias, no corruptos, no mentirosos, no airados, no odiosos, no. En gran manera buenos. Así que, sabiendo eso, entendemos muy bien, cada vez lo entendemos mejor, ¿no? Que para eso Dios preparó un camino. Entienda eso. Ninguno de nosotros nació sin que antes el Señor hubiera preparado todo, cada instante de nuestra vida, cada hora, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes. Él preparó absolutamente todo para que usted y yo camináramos por ese camino que Él llama camino de la perfección y todos los días fuéramos mejor y que nos fuera bien en ese camino. Escúcheme, el problema está en que el creyente, siendo creyente, conocedor de la Biblia, muchos han tomado rumbos diferentes. Muchos se han desviado del camino que Dios les preparó detrás de un anhelo, detrás de un gusto, detrás de un deseo, detrás de un proyecto, de unos planes, etcétera, etcétera. Como se fueron a caminar por un camino que Dios no preparó, donde no están todas las herramientas, el engranaje para perfeccionarte a ti y perfeccionarme a mí, entonces en ese camino, en vez de ser mejor, en ese camino se vuelven a tomar los resabios de antes, los pecados de antes, se recuerdan cosas, se vuelven a cosas, se vuelve a practicar muchas de las cosas que se practicaban en el mundo. Y usted puede llegar a conocer cristianos que hoy en día volvieron a escuchar música del mundo, están otra vez celebrando fiestas, tienen que estar escuchando música del mundo, que porque eso los anima, etcétera, etcétera. De ahí en adelante cualquier cosa que usted se imagine. Por eso es que tenemos que ser muy conscientes de si estoy caminando en el camino de la perfección o no, o si estoy detenido, o si estoy bloqueado. En una de estas semanas vamos a hablar de lo que impide la perfección. Antes de eso vamos a hablar de cómo Dios no solamente usa lo que estamos aprendiendo, que son las cosas principales, las herramientas principales, los instrumentos principales. Los instrumentos son los 5 ministerios. La herramienta principal ya la vamos a mirar, usted la conoce. Sino que hay otros medios por los cuales Dios nos prepara, nos perfecciona. El medio donde usted vive, óigame, las circunstancias diarias, oiga, las consecuencias naturales de las cosas que hacemos. Él usa todo para perfeccionarnos. Y es muy bueno saber, hermano, que no, el diablo no tiene nada que ver con tu vida y con mi vida. Si lo que queremos es agradar a Dios, no tiene nada que ver. Aún las cosas desagradables van a venir porque no hemos entendido y no hemos corregido lo que tenemos que corregir. Entonces viene Dios con su gran amor y nos muestra qué es lo que tenemos que corregir, porque nos está perfeccionando.
Bueno, porque me está perfeccionando a mí nomás. Ah, usted también. Ah, bueno, sí, gloria a Dios por eso. Qué bueno. Entonces continuemos en algo que nosotros estábamos viendo el día de ayer. 4:14 de Efesios. Vimos cómo Dios, desde los primeros 12 discípulos que los llamó apóstoles, los levantó para perfeccionar a otros, para que esos otros fueran también ministros y a su vez ellos perfeccionaran a otros. Y eso se ha ido creciendo, mi hermano. Usted lo que aprende aquí, usted lo puede compartir con alguien más, y eso que usted comparte, Dios lo usa para perfeccionar otras personas. Aunque usted no esté en un púlpito, aunque usted no esté en una tarima, aunque a usted no le llamen ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, no importa. Lo que usted sabe y con amor usted lo enseña, eso Dios lo usa para perfeccionar a los santos. Leámoslo desde el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Mire lo hermoso que es prepararse en la verdad de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire esto, póngale cuidado a esto. Si nosotros aprendiéramos la verdad y enseñáramos la verdad, las mentiras no hubieran prosperado, las doctrinas de error no hubieran prosperado. Si la iglesia se hubiera cuidado desde el primer predicador que se determinó a separarse de la religión tradicional en el siglo XVII, después de la Reforma, si se hubieran preocupado por estar conectados con el Espíritu de Dios todo el tiempo, a cada persona se le hubiera enseñado la verdad, y esa verdad no hubiera permitido que si alguien se torció, que si alguien se desvió del camino, no, hermano, esa verdad hubiera llevado a una comunión y a un proceso de perfeccionamiento en cada cristiano que no le hubiera permitido ser engañado por el que se engañó o por el que deseó ser engañado. No. La situación está entonces en algo que hemos venido repitiendo, y es en la herida del alma de aquellos que se torcieron. Los que se torcieron lo hicieron buscando algo que el alma creyó que le iba a ser suficiente para llenar ese vacío que estaba sintiendo. Grandeza, fama tal vez, sentirse un ungido de Dios que solamente a él el Señor le dio revelación, y se torció. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quería leerle hasta acá porque en este pasaje aparecen muchos de los propósitos de los meses que hemos estado viviendo este año. Claro, la unidad, la iglesia, bueno, una comunión, escúcheme, una unidad en lo que es la Biblia y los propósitos que hemos tenido en los meses de este año. Ahora, entonces dijimos que el propósito de Dios es perfeccionar a cada creyente. ¿A quién va a usar? Principalmente, no somos los únicos, usted y yo no somos los únicos que el Señor va a usar para perfeccionar a otros, no, pero principalmente a los 5 ministerios, principalmente. Ya vamos a ver otras personas que Dios usa y otros medios que Dios usa para perfeccionar. Ahora, listo, somos, ¿cómo llamarlo? Los instrumentos, sí, los instrumentos, principalmente los 5 ministerios. Ahora, la herramienta, segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16.
Esta es la herramienta para perfeccionarnos. La principal herramienta. Dios usa también otra clase de herramienta, pero principalmente a los ministerios y a esta herramienta. Léalo conmigo, 3:16, segunda a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra perfecto, de acuerdo a lo que la van aplicando los escritores de la Biblia, va teniendo un enfoque muy determinado, muy claro, que nos ayuda a nosotros como a ampliar muchísimo el concepto que debemos tener de lo que es el perfeccionamiento, de lo que es la perfección. En esta parte entonces, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, este es el 7:39. Dice fresco, es decir, por implicación completo, perfecto. ¿Sabe? Oiga, ¿sabe que aquí lo que está diciendo es una persona tranquila? Cuando nosotros hablamos de ira, hablamos de hervor, calor, como hirviendo. La palabra fresco es todo lo contrario. Una persona tranquila, sensata, prudente, reflexiva. Una persona que difícilmente se va a acalorar, se va a llenar de ira, de enojo, de irritabilidad. Y la perfección tiene que ver con eso, con la madurez de alguien como usted y como yo, que sepa enfrentar la ira de otro sin airarse, la molestia de otro sin molestarse, la irritación de otro sin irritarse. Eso hace parte de la perfección. ¿Usted lo está entendiendo? Eso. Entonces, la Biblia está diciendo que Dios va a usar la Biblia y que eso es lo que nosotros tenemos que usar, nosotros los 5 ministerios. Estoy hablando de usted. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que usted tiene un ministerio. Uno de esos 5, si usted lo desarrolla, es suyo. Claro, el Señor lo pone de esta manera, y a todos se nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Pero ese ministerio de la reconciliación tiene enfoques: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Tiene esa proyección, pero a todos se nos dio el trabajo, la función de reconciliar al mundo con Dios. Somos embajadores del Señor Jesús. Y a nosotros se nos dio la Biblia. Hermano, no busquemos otro libro, por favor. Escúcheme. Yo al principio no entendía por qué yo quería leer un libro y el Señor no me dejaba. En serio, no me dejaba. Empezaba a leer y me llamaban, me resultaba una cosa, me resultaba otra, me daba sueño, hasta que le pregunté. Alguna vez quise empezar a ver un predicador y no, hermano, no. Era la incomodidad de que el Señor te está diciendo: no quiero eso, lee mi palabra, aprende de mí. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender. Hermano, mire, hay libros muy buenos, hay escritores muy buenos. Yo no sé si el Señor alguna vez me permitirá escribir un libro, no lo sé, pero escuche esto. A excepción de unos pocos, los libros, voy a decirlo así, a veces lo que contienen son las experiencias personales de un gran hombre, de una gran mujer de Dios. Pero esas experiencias a usted no le sirven de mucho. No, porque si usted y yo no buscamos la comunión con el Espíritu de Dios, escuchar que otro habla directamente con el Señor en tiempo real puede ser que a muchos decepcione y a muchos les cause reclamo en el corazón. ¿Y por qué yo no lo escucho? ¿Qué será? ¿Será que Dios no me ha perdonado? No te enseñaron a vivir una vida alineada con la palabra, obedeciendo la palabra, para que el Espíritu de Dios
se volviera importante en nuestra vida. No nos enseñaron a poner atención. Dios habla, nadie te dijo eso. Nadie te dijo eso. Por el contrario, yo no sé cuántos escucharon de la boca de un ministro decir que Dios no hablaba. No, que ahí estaba la Biblia. Que qué necesidad tenía el Señor de hablar si ahí estaba la Biblia. Pero el Señor dice otra cosa. El Señor dice que Él mantiene hablando. El Señor dice que Él se quiere comunicar contigo todo el tiempo, que le preguntes todo, así como los primeros discípulos en Hechos de los Apóstoles. Señor, vamos a predicar allá. No, no vayan allá. Ah, bueno, dirijámonos entonces para esta ciudad. Allá tampoco, sigan por acá. Ah, bueno, Señor. La Biblia lo habla claramente, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Pero el Espíritu de Dios no los dejó. Y dijo el Espíritu Santo. Ah, tremendo. Entonces, la situación está en que nosotros tenemos que entender que es la palabra lo que Dios va a usar como herramienta principal para perfeccionarnos. ¿Por qué? Lea ese versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esto es perfeccionamiento, hermano. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un fin, con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto es fresco, es decir, por implicación, completo, perfecto. Eso viene del 7:37. Y póngale cuidado a esto, póngale cuidado. Ese 7:39 es algo que, bueno, espere y verá, póngale cuidado. Le voy a decir rápidamente qué significa enseñar, redarguir, corregir, instruir. Enseñar, instrucción, la instrucción que alguien recibe. La función o la información, enseñar, eso es, enseñar doctrina. Redarguir dice prueba, convicción. Redarguir, certeza, convicción. Corregir, la palabra corregir. Enderezar de nuevo, es decir, figurativamente, rectificación, reforma, corregir. Eso es. Y por último, instruir en la justicia de Dios, ¿no? Instruir significa tutoría, tutor. Alguien que está ahí pendiente de ti y de mí, el Espíritu Santo. Tutoría, es decir, educación o entrenamiento. Por implicación, corrección disciplinaria. Aquí está de algo que hemos estado hablando los miércoles, amonestación. Si tú y yo, mi hermano, no aprendemos a amar la reprensión, la amonestación y el regaño, llámele como le llame, no estamos en el camino de la perfección. Le quería decir eso porque voy a dejar este tema para más adelante. ¿Qué usa el Señor para perfeccionarnos? Óigame, aparte de los 5 ministerios, con la palabra. Escuche, entonces, la palabra instruir significa tutoría, es decir, educación o entrenamiento por implicación, corrección disciplinaria, disciplina, instruir. Entonces nos acordamos que en Hebreos dice, hijo mío, no te canses de la disciplina del Señor. Ah, bueno, de eso está hablando. No vamos a hablar de eso ahora. Quiero que vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos, escúcheme, Hebreos es una carta, un libro, yo le llamo un libro, que las personas, los estudiosos no saben quién lo escribió. A veces sospechan que sea Pablo, pero tiene unos trazos, unas palabras y un enfoque que a veces dista mucho de lo que Pablo escribía. Hebreos capítulo 6, por favor, Hebreos capítulo 6, el versículo número 1. Póngale cuidado a esto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Ahí, por favor. Quería traerlo aquí porque aquí quiero ampliar un poquito algunas cosas. Hebreos capítulo 6 está diciendo que la iglesia se quedó estancada, que la iglesia se quedó en el arrepentimiento continuo de pasar adelante para después pecar, de pasar adelante para después mentir, de buscar que le impongan las manos para después hacer lo malo. Muy a la manera de la doctrina tradicional, que tiene un adagio, que tiene un proverbio que dice: el que peca y reza. Usted lo sabía. Entonces, observe muy bien esto que Hebreos está diciendo. Hebreos dice: oiga, ya no más con las primeras enseñanzas de Cristo. Rudimentos precisamente significa eso. Rudimentos significa primeras enseñanzas. ¿Cuáles fueron las primeras enseñanzas? Pídale perdón a Dios por todos sus pecados. Hágase bautizar, qué bien. Que le impongan las manos para que le transmitan algún don, algún ministerio. Listo, muy bien. Pero la gente se quedó ahí. La gente repite y repite y repite. La gente va de iglesia en iglesia recomenzando. Ay, Dios mío. Y muchas personas se quedan años enteros en esa primera etapa, buscando volverse a bautizar, buscando que le impongan manos, buscando que otra vez: Señor, perdóname, perdóname, pastor, ore por mí, impóngame manos, etcétera. Póngale cuidado. Ahora sí, léalo con cuidado este versículo. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, y rudimentos 7:46 significa iniciación, las cosas con que iniciamos en el Evangelio. Iniciación, eso es, en varias aplicaciones de orden, tiempo, lugar o rango. Como quien apenas inicia. Primeras enseñanzas, eso significa. Oiga, por tanto, dejando ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo dejamos? Ya. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pone cuidado. Vamos adelante a la perfección. Esta palabra perfección tiene un número que todavía no hemos estudiado. Es el 5047. El 5047 dice así: completo, mentalmente o moralmente. Eso tiene que ver con una persona que dentro de su alma, oiga, complementando lo que dijo la anterior palabra en segunda carta a los Tesalonicenses, que dijo fresco, esta persona moralmente es completa. No se deja llevar por la ira, no se deja llevar por la tristeza, no se deja deprimir. La nostalgia no viene a dañar su comunión con Dios. No. Estado, es un estado, no es un sentimiento. Completo, mentalmente o moralmente. Perfección, perfecto. Cuando nosotros vamos al 40-46, póngale cuidado. Entonces dice: completo en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento mentalmente y carácter moralmente, neutro como sustantivo, cualidad de completo. Entonces, es muy importante que nosotros o desmintamos lo que es mentira o fortalezcamos lo que es verdad. Yo le hago una pregunta y usted medítela antes de contestarla. ¿Podremos nosotros caminar en el camino de la perfección cuando
dentro de nosotros, moralmente hablando, tenemos un problema con nosotros mismos o con otro, ¿podremos nosotros decir que estamos rumbo a la perfección cuando en nosotros hay un dolor por algo que nos pasó en otra época de nuestra vida? Cuando en nosotros hay una tristeza profunda, cuando lo que tenemos es una percepción de injusticia, un reclamo, cuando no podemos recibir las cosas de buena manera, cuando aún las cosas que se van a hacer se hacen con pesadumbre, como quien no tiene esperanza de nada, como quien dice, pues uno hace esto, pero ¿para qué? Eso significa que moralmente la persona no está completa. Moralmente tiene un vacío, tiene un reclamo, todavía odia. ¿Estará una persona con los sentimientos, con las emociones heridas? ¿Estará en la posibilidad de caminar en el camino de la perfección? Definitivamente no, porque esa persona siempre se va a molestar. Si no se molesta un día, se molesta el otro, por aquello que aquel que fue diseñado para perfeccionarlo está diciendo, cualquiera sea el ministro, cualquiera de esos 5 ministerios. Él empieza a hablar y la persona empieza a resistir lo que está diciendo ese ministro, diciendo, no, pero el pastor, ¿por qué dice eso? Pero el predicador, ¿por qué dice eso? Debe ser que mi marido, debe ser que mi mujer le fue a contar. No, yo más bien me voy. Siempre es echándoselas a uno. Yo que voy a conocer su vida, hermano, yo no la conozco. Yo predico lo que Dios me dice. Y si yo pongo un ejemplo y el ejemplo le calza perfectamente a usted, alégrese. Dios, que lo ama tanto, lo está corrigiendo, lo está amonestando, lo quiere perfeccionar. Aleluya, eso me da alegría a mí. Claro, cuando el Señor me golpea con la palabra aún, la que yo mismo predico, yo digo, me amas mucho, Señor, porque me permites reconocer y entender lo que debo corregir. Entonces, la persona lo que está diciendo es, no, yo aquí no. Y le sacan a uno textos bíblicos para hacerle creer cosas. ¿Quién dijo? Se lo digo puntualmente porque lo he conocido puntualmente. A mí varias personas han hecho eso. Le voy a contar lo de una mujer. Una mujer, no estábamos en culto, me pidió un tiempo de consejería. Quiero hablar con usted, pastor. Le dije, sí, señora, claro. Nos vimos un martes, un miércoles, yo no sé, en Villavicencio el ayuno congregacional era el jueves y no fue un día de ayuno congregacional. Listo, yo estoy atendiendo los turnos de consejería en el día y me llegó ella y me dice, mire, pastor, yo quiero realmente decirle lo molesta que estoy. Yo estoy muy molesta, estoy irritada y hasta cansada de venir aquí a que me acusen de cosas, a que me señalen, a que me digan cosas que yo no sé por qué todo el mundo me dice. Y usted también me las dice, pastor. Yo quise saber qué. Mire, pastor, usted se pone a poner ejemplos y ahí soy yo. Yo no sé a usted quién le cuenta, pero yo realmente, pastor, estoy decidida a no seguirme aguantando que usted siempre me las eche a mí. Parece que usted estuviera conmigo en la cocina cuando yo hago cosas. Parece que usted estuviera conmigo en el cuarto cuando yo le digo algo a mi marido. Mire, en estos días repitió las mismas palabras que yo le dije a mi marido un día que tenía rabia. Sí, tenía rabia, lo reconozco, tenía rabia. Y se las dije y usted las repitió allá. Y yo le pregunté, ¿y tu marido podría habermelas contado? Pues yo no sé si él ha venido y le ha contado, pero parece que sí. No me la ha contado. Pero tu estado, el estado de tu alma, te hace creer que es que yo voy y preparo toda una prédica para echártelas a ti.
Pero eso sucede porque tú no puedes reconocer el amor, el gran amor de Dios que me inspira a mí para hacerte entender el error que estás cometiendo y te ofendes. ¿Sí? Se ofende porque no acepta. Una persona herida en su alma no acepta ser corregido. Cuando una persona con un alma dañada es corregida, claro, écheme el agua sucia a mí, claro, como yo soy lo peor, como todo lo malo soy yo, como usted es una ovejita y yo soy el más malo aquí. Así es. Entonces una persona de esas no podrá ser corregida. Le voy a dejar esto aquí porque de esto vamos a volver a hablar cuando hablemos de lo que impide el perfeccionamiento. Nos metemos otra vez en Hebreos, capítulo 6. Impresionante Hebreos, los temas que toca. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, algo derribado, es decir, derribar un edificio, etcétera. Echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, otra vez se volvieron a arrepentir, pasaron adelante, hicieron la oración de fe. No vas a confundir esto, por favor, iglesia, no lo vas a confundir. Son dos cosas diferentes. Te lo voy a explicar. La cultura del cristiano debería ser una permanente disposición al arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que siempre voy a estar en la presencia del Señor, repasando lo que hice en el día, lo que dije, las cosas que decidí, lo que pensé, para darme cuenta si en algo de eso tengo que decirle al Señor: Señor, te confieso que estuve pensando en esto que no está bien, estuve deseando aquello que es pecado. Señor, yo me aparto de esto y te pido que me perdones. Cuando la persona está en esa disposición permanente de arrepentimiento, es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque le queda más fácil la otra parte. Ya reconocí lo malo que estaba haciendo, ahora voy a dejar de hacer lo malo y viene la conversión. Recuerde el estudio de arrepentimiento y conversión. Entonces ahora voy a hacer lo bueno. No voy a llenar mi mente con odio, con resentimiento, no. Voy a llenar mi mente con misericordia, con bondad, con el deseo de hacerle el bien a los demás. Diferente, eso es. Ahora, lo que está diciendo Hebreos no es eso. Hebreos lo que está diciendo es la práctica de muchos creyentes que están en el mundo, pecan, van y se recorren lugares prohibidos, en una fiesta, en una celebración como la Feria de Cali. Y después de que termina, entonces se van para una iglesia donde no los conozcan y pasan adelante a arrepentirse, a hacer la oración de fe, a dárselas de nuevos, cuando ni nuevos son. Se las dan de nuevos. Y si les dicen: ¿quiere tomar el estudio para el bautismo? Y si es en un lugar donde no se le da estudio para el bautismo, sino que se le ofrece, ¿se quiere bautizar? Sí. Él cree que pasar adelante a hacer la oración de fe y bautizarse de nuevo lo va a limpiar completamente del paseíto que se dio por el pecado, conociendo la verdad. Y no es verdad, eso no lo limpia. No lo limpia. Hebreos está hablando de eso. Personas que se quedaron en los rudimentos de Cristo, arrepintiéndose cada rato. ¿Tiene que ver con esto? No, hermano, el que pecó voluntariamente tiene que primeramente reconocer que pisoteó al Hijo de Dios, que tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado o santificada, y que ofendió al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Lo ofendió porque conociendo la verdad hizo lo malo, lo que quiso. Dice entonces: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Otra vez van y dicen, sí, yo creo en Dios, como de primera vez. Mentira. Versículo 2. De la doctrina de bautismos, se vuelven a bautizar, empiezan otra vez a hablar cosas que ya las vieron. Instrucción, doctrina, enseñanza. De la doctrina de bautismos, 909, el bautismo que se está hablando aquí es ablución. Tiene que ver con el sumergir, ablución. Sumergir en agua, lavamiento, en fin. De la doctrina de bautismo, se vuelven a bautizar de nuevo, otra vez. Sí, yo me quiero bautizar. Ellos piensan que se pueden quedar toda la vida recomenzando. ¿Sabe una cosa? Yo pienso que usted no conoce muchas personas así, pero yo conozco personas, sobre todo una persona en otra ciudad, aquí no. No sé si aquí habrán personas así, aquí en Cali, pero conozco en una ciudad una persona que se ha andado como 10 iglesias y que en las 10 iglesias se ha hecho bautizar y que en las 10 iglesias ha pasado adelante y que en las 10 iglesias donde se hace el curso del bautismo lo ha hecho y que en las 10 iglesias pasa adelante cada vez que el pastor dice vamos a ministrar la unción del Espíritu Santo y saque el aceite. Él está de primero allá, de primero. Mire, lea el versículo 2, dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Ahí está. Otra vez lo mismo. Hermano, cuando usted y yo deberíamos ser maduros ya. Qué silencio. Usted y yo deberíamos ser maduros. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como nuevos, ¿verdad? Y vamos a resucitar y vamos, sí, y el juicio no, pero como yo ya me bauticé, ¿cierto? ¿Y cuántos bautismos ha tenido ahí encima? Él dice, no, vamos a la perfección, vamos a otro nivel. Ya, lo que pasó, pasó. Si nos equivocamos, no necesitamos volver a bautizarnos. No necesitamos que nos vuelvan a imponer manos. No necesitamos hacer de nuevo la confesión de fe. No, necesitamos arrepentirnos y confesar aquello que hayamos hecho. ¿Quién dice amén a eso? Para seguir adelante, dice el 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué Él lo pone en duda? Si Dios en verdad lo permite, porque hay personas que lo hicieron tantas veces que llegó un momento cuando ya el Señor se apartó y no lo pudieron hacer. Yo les he contado la historia de personas que yo conocí que jugaron tanto con la salvación, pecaron y dijeron yo me arrepiento mañana, Señor, yo me arrepiento mañana, Señor, no, dame una semanita más, Señor, y le pedían permiso al Señor para pecar. Hasta que un día no sintieron absolutamente ningún deseo ni ninguna capacidad para arrepentirse. No, se sintieron totalmente vacíos. Y por eso el escritor de Hebreos dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque el que peca voluntariamente ya tiene que contar con que Dios le permita arrepentirse. Nosotros sin el Espíritu Santo jamás pudimos reconocer que estábamos en pecado. Solamente fue cuando el Espíritu de Dios vino a ti y a mí y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu de Dios no está en una persona, para esa persona le es imposible reconocer que pecó. A la persona se le sorprende en pecado y él, porque lo sorprendieron en el pecado, guarda silencio y se pone así como hosco. Pero si le dicen, mire, él va a decir, no, ¿qué va? Tampoco es como usted piensa. No es así. No, yo no he hecho todo eso. Porque solamente cuando Dios lo permite, usted y yo nos podemos arrepentir.
¿Cuántos bien arrepentiditos? A ver. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Solamente gracias a Dios es que usted y yo tenemos hoy la capacidad de reconocer lo malo. Y si caemos en algo malo, sentimos la necesidad de confesarle al Señor lo que hicimos y de apartarnos de ese pecado. El día que nos falte el Espíritu de Dios no lo vamos a poder hacer. Eso le explica entonces por qué muchos buenos cristianos y aún ministros hacen lo malo y dicen que no están haciendo lo malo, porque el Espíritu Santo en ellos está tan contristado, tan arrinconado, que ya ni siquiera les redarguye. ¿Usted no ha conocido a un cristiano que hace lo malo y dice no, no? Y se enoja y dice no, irá santa, irá santa. No, no. Eso es. Entonces, cuando nosotros entendemos que no podemos permanecer en un mismo sitio durante mucho tiempo, hermano, lo que usted conoce que debe de corregir, corríjalo, porque al final se va a quedar haciendo, que Dios nos guarde, al final nos quedaríamos haciéndolo y diciendo que está bien. Como le digo, esto lo vamos a tratar cuando hablemos de los peligros y las razones por las cuales el cristiano no es perfeccionado. Hay varios subtemas en este tema del perfeccionamiento, pero es muy importante que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Si usted no está en el camino de la perfección, usted no va permanecido en la salvación. Si usted no ama la corrección, la reprensión, usted está despreciando una de las formas en que yo tengo más eficaces, más efectivas para perfeccionar a los seres humanos: la reprensión, la amonestación. Si usted tiene el corazón herido, si usted no es capaz de perdonar, si usted considera que este mundo es injusto y que muchas cosas de las que aún dentro del Evangelio han hecho con usted son injustas, usted está por fuera del proceso de perfeccionamiento, por lo tanto, por fuera de la salvación. Cuando uno puede entender estas cosas, hermanos, se pone, como dice el Salmo 2, con temor y temblor. Padre, no, uno antes que va, no, déjeme, yo soy así, Dios me hizo así. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Y es que usted es perfecto o qué? Yo tendré mis defectos, pero mírese los suyos. Y opinábamos que el que nos decía algo nos odiaba. Yo aprendí que a muchas hermanas, que la suegra se las tiene al rojo, a muchos hermanos que la suegra se las tiene al rojo, ellos no se dan cuenta, pero el que más los ama, el que más ama a esas hermanas es la suegra, porque ella sí, sin temor, ella sí, sin ninguna clase de impedimento, les dicen: vea, corríjase, usted una cochina. Yo fui a la casa suya y mire, usted no ni siquiera ha barrido en una semana. Y la otra se retuerce y dice: el diablo se me levantó. No, por el contrario, es Dios que le mandó a decir que se perfeccione, que se corrija. Y el hombre igual: oye, esa suegrita me la tiene. No, te ama. Ella te ama más aún a veces que muchas madres que ya no le dicen nada a su hijo. No, mi amor, tranquilo. Sí, mi amor, no. Usted sabe, la vida es así. En cambio la suegra sí viene y le canta la tabla. Esa te ama. ¿Qué pasó? Esa te ama. Y cuidémonos de estar estacionados en un mismo lugar. Cuidémonos, mis hermanos, de estar, que nosotros recordemos y miremos hacia atrás, y lo que teníamos hace 2, 3, 5 años todavía se manifiesta en nosotros. No sé, una codicia, una ansiedad, una nostalgia, una tristeza, una ira, que todavía eso se manifieste.
que la depresión todavía haga presa de ti. No, necesitas ir delante del Señor, a que el Señor liberte tus emociones, tu alma, a que lo sane, a que sane esas emociones, para poder estar activo en el camino de la perfección, para poder que usted y yo podamos decir claramente: sí, estoy en el camino de la perfección y le sirvo a mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, amén o no amén? Entonces yo quiero que volvamos, porque es que le quería mostrar esto. Yo quiero que volvamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el versículo 17. Dice entonces: a fin, con el propósito de que el hombre de Dios, hombre genérico, varón o hembra, varón o mujer, el hombre es todos los seres humanos. Creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó, los creó. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y aquí hay algo, enteramente. Esa palabra enteramente tiene que ver con entero. Óigame, ¿sí se acuerda de lo que hemos hablado esta semana? Íntegro, enteramente, íntegramente, preparado. La palabra preparar. Preparado es terminar a tiempo, equipar completamente a un maestro. Enteramente preparado, preparar, cumplir. Enteramente preparado. Por favor, lea con cuidado allí. Para toda, no alguna, toda. Toda es todo, aparentemente todo. Todo, cualquiera, cada uno, el todo. El siglo entero, todo. Enteramente preparado para toda buena. 18. Buena. Bueno en cualquier sentido. El que hace favor, el que hace el bien, el que hace bueno, el que tiene buenas cosas y hace buenas cosas. Cuando nosotros podemos entender que la obra que Dios está llevando en nosotros tiene un propósito, y es hacer de usted y de mí instrumentos de bien. ¿Instrumentos de qué? ¿Por qué entonces un cristiano puede creer que él, como hijo de Dios, se puede poner en el plan de atacar a alguien, ofender a alguien, maldecir a alguien? Yo digo, aquellos ministros que en vez de cuidar a sus ovejas, en vez de bendecir a aquella grey que Dios ha puesto en sus manos, por lo lleno de enojo, por lo lleno de amargura, muchas veces les está diciendo: el árbol se va a mover y van a quedar pocos. Aquí hay gente hipócrita, aquí hay gente que está enmascarada, lobos vestidos de oveja. ¿Por qué les dice eso? Primero, porque él está amargado, y segundo, porque no sabe que le es prohibido a cualquiera de nosotros, como hijos de Dios, proferir maldición sobre cualquier persona. Por favor, entienda eso. Si alguno de nosotros todavía en su mente le desea el mal a alguien, tenemos que revisar ese camino de la perfección que estamos viviendo, porque muy seguramente no estamos en el camino de la perfección. Nos quedamos parados en una venganza, en un reclamo, y entonces vemos algo: ojalá le pasara, hijo del diablo, lo he de ver, espera y verá lo que le va a pasar. Hermano, nosotros no somos diseñados para eso. Mire que el perfeccionamiento es para llevarnos a estar enteramente preparado para toda ¿qué? ¿Para toda qué? Buena obra. De ninguno de nosotros el Señor espera que vayamos a salir con un improperio, con un insulto, con una ofensa, de ninguno, con un deseo de que a alguien le pase algo malo. Hermano, ni siquiera sobre la vida del peor de los asesinos, ni siquiera
ni siquiera desear que se implante la pena de muerte para los más malos de este país. Ni siquiera Dios espera eso de nosotros. Porque cuando usted y yo entendemos lo que dice el Señor, lo que hizo el Señor aquí en la tierra, cuando entendemos cuál fue la función que Él nos dejó, la gran comisión que Él nos dejó, es buscar que esas personas, los más malos de esta tierra, se arrepientan por la predicación del Evangelio y se salven. ¿Cuántos entienden eso? Así que miremos si de pronto estamos deseando cosas que no son buenas, porque usted y yo vamos en el camino donde estaremos preparados enteramente para toda buena obra. Cuando ya lo conocemos, entonces lo recibimos y decimos: yo no estoy para dañar a nadie, no estoy para aprovecharme de nadie, no estoy para ofender a nadie, no estoy para desearle el mal a nadie, por más malo que sea. Por más que Dios le haya permitido hacerme daño a mí, yo no le voy a hacer daño a él, porque sé que esto vino como algo que Dios usó para corrección, para mostrarme algo, para perfeccionarme. Bueno, bendito sea el Señor, y Señor, ten misericordia de esa persona.